La información que les voy a transmitir el día de hoy se basa en lo que dicen tres libros. Prácticamente dicen lo mismo. Este es de Robert Ambelen. Este otro es de Rudolf Steiner, que dice la orden que era Rosacruz. Y estuvo en contacto también con otros Rosacruces allí en Alemania, como fue el caso de Franz Hartmann. Y de un discípulo suyo, Max Heindel. Él fundó la Rosicrucian Fellowship. Esto está basado también en algo que dice el Talmud y el Bahir y el Zohar, sobre todo al principio. Cuenta la leyenda que cuando Samael o Lucifer vio cómo el hombre que había hecho Yahvé o Adonai era un bruto, era casi un animal, decidió transmitirle el conocimiento y entonces, en forma de serpiente, sedujo a Eva y junto con la ciencia del bien y del mal, le transmitió la chispa de la iniciación, la chispa de la inteligencia a través del coito, y que Caín era o fue hijo de este Elohim, de Lucifer. Entonces era un ser semidivino o semihumano, porque en parte era un Elohim y en parte era humano por parte de Eva. Posteriormente, Adán y Eva tuvieron un hijo de nombre Abel. Y Abel era de características más bien femeninas, espirituales, sensibles, tiernas, dulces. Caín, en cambio, era un hombre agresivo, duro, inteligente, con todas las características de la masculinidad. Y que cuando le rendían culto a Adonai, Adonai no quería a Caín porque pues era hijo de su enemigo, era hijo de Lucifer, y entonces no aceptaba sus ofrendas, pero las ofrendas de Abel sí las aceptaba con gusto. Y que esto llegó a molestar tanto a Caín que eventualmente mató a su hermano, o mejor dicho, a su medio hermano. En el libro de Demian, le dice al protagonista que un hombre tenga envidia o se enemiste con su hermano es posible. Que lo mate también es posible. Al final de cuentas, pues, todos los hombres somos hermanos. Pero que Dios, después de ese crimen, lo haya bendecido, le haya puesto una marca en la frente para que fuera distinguido por todos y que nadie se le acercara ni le pudiera hacer daño. Eso ya es bastante singular. ¿Cómo es posible que ante eso, en lugar de castigarlo, Dios lo está premiando y le está poniendo una marca? Esa marca, por supuesto, es la Rosa Cruz, signo de inteligencia, signo de iniciación. Después de la muerte de Abel, que en realidad es una mujer, es un ser con características pasivas, femeninas, receptivas, y Caín era un ser con características agresivas,
masculinas, intelectuales, pensantes. Después de eso, Adán y Eva volvieron a tener conocimiento uno del otro, y de ahí nació Set. Y ahí aquí empieza la leyenda Rosacruz, dice Steiner, de los dos linajes de la humanidad, los hijos de Caín y los hijos de Set. Los hijos de Caín son los creadores de la ciencia, de las artes liberales, de la filosofía operativa, de aquello que ha transformado a la humanidad. En cambio, los hijos de Set son los sacerdotes o los seguidores del sacerdocio, personas que prefieren creer a investigar, que aceptan todo por medio de la fe y el dogma, en lugar de utilizar la razón y la investigación científicas. Y así estos dos linajes humanos han continuado a lo largo de la historia. Los hijos de Caín son los que han hecho avanzar a la humanidad. Los hijos de Set son los que transmiten las tradiciones religiosas, que se basan siempre en la obediencia, en la creencia, en la pasividad. Cuenta la leyenda que, y repito, es una leyenda Rosacruz, cuando inventaron la masonería, que Hiram Abif, en los tiempos del rey Salomón, era el mejor o el máximo representante de los hijos de Caín, y que el rey Salomón era el representante de los hijos de Set. O sea, uno era operativo y el otro era especulativo. Uno era práctico y el otro era teórico. Uno tendía hacia la sabiduría sacerdotal y otro hacia la gnosis intelectual y operativa. Cuando Balquis, la reina de Shabá, fue a visitar a Salomón, porque había oído que era el hombre más sabio que existía en aquel tiempo, quedó impresionada por él. Pero luego, cuando le mostró el templo que se estaba construyendo, quiso saber quién era el arquitecto que lo estaba llevando a cabo, y le presentó a Hiram Abif. Y entonces los sentimientos de la reina cambiaron. De por sí, cuenta la leyenda, no había quedado muy impresionada por la sabiduría especulativa y filosófica de Salomón, y en cambio sí por los poderes de acción que tenía Hiram. Y entonces se enamoró de él. Cuando iba a fundir el mar de bronce, su máxima obra, un amigo de Hiram acudió con el rey y le dijo que 3 compañeros estaban conspirando para destruir el molde sobre el cual se iba a vaciar el metal derretido, el bronce. En realidad era cobre, el cobre que se iba a vaciar en el molde para formar ese mar de bronce, esa rosa mística sostenida por 12 bueyes, 3 mirando a cada punto cardinal. Como ya sentía celos y envidia de Hiram, el rey dejó que pasara. No tomó cartas en el asunto porque quería que cayera en descrédito el arquitecto del templo. Cuando finalmente Hiram, en medio del pueblo, ordenó que se vaciara el metal líquido, como había sido manipulado el molde, fue fracturado, entonces empezó a salir el líquido, se desparramó, quemó a la multitud y fue una verdadera tragedia. Y entonces Hiram quedó devastado, muy deprimido. Todos se fueron y él estaba ahí en la soledad del templo, meditando acerca de lo ocurrido. Y entonces apareció un fantasma que le dijo: Hiram, soy tu antepasado, sígueme.
Pero, ¿cómo te voy a seguir? Sí, entra aquí en el mar de bronce. Pero está caliente, es fuego. Sí, pero tú eres un hijo del fuego. Sígueme, no temas. Y entró en el mar de bronce y lo llevó a través de una sala abovedada, lo que nos recuerda el rito del Real Arco y también el grado 13 en la masonería escocesa. Fue bajando a los infiernos hasta que llegó a donde estaban todos sus antepasados, los hijos del fuego, los descendientes de Caín, los grandes hacedores de obras en metalurgia, en ciencia, en todo lo que tiene que ver con descubrimientos, con innovación, con aplicación de la razón y de la manufactura, todo lo que tiene que ver con las acciones, no con las creencias y los dogmas. Y le contaron toda la historia del linaje de los hijos de Caín, lo que habían sufrido tratando de llevar a la humanidad hacia el progreso, hacia el conocimiento, a liberarse de dogmas, de prejuicios, del fanatismo, de la superstición, de la ignorancia, de la estupidez en la que Adonai había querido mantener a la humanidad, pero que Samael o Lucifer había buscado emancipar al hombre a través de estos conocimientos. Poco después regresó a esta dimensión, volvió a fundir el mar de bronce, ya quedó bien, y cuenta la leyenda que embarazó a la reina Balkis, a la reina de Shaba, pero que nunca llegaron a estar de manera permanente juntos porque tres malos compañeros conspiraron contra la vida de Irán y lo asesinaron. Y que cuando los tres malos compañeros llevaban el cadáver de Irán a enterrarlo bajo una rama de acacia, que solamente el fruto de las entrañas de la reina se movió, se conmovió, porque era el primer hijo de la viuda. Antes de que ocurriera el asesinato, Irán tenía como símbolo de su poder y autoridad un mazo que tiene la forma de una letra T. Y también tenía un disco. Y dentro del disco, un triángulo con el nombre de Dios grabado en él. Pues bien, cuando reencarnó el alma de Hiram Aviv, el mazo se había convertido en una cruz y el disco con el triángulo y el nombre de Dios se había convertido en una rosa y a partir de entonces se llamó Christian Rosenkreuz. Esta es la leyenda que relata Steiner y de la que se hacen eco estos otros dos autores. Significa que hay dos formas de misticismo, el misticismo masculino y el misticismo femenino. En el misticismo masculino, uno se cristifica y va a desposar a la Virgen Sofía, a la bella durmiente del bosque, que es Aurora, la aurora dorada, que es rosa, la rosa silvestre. Para esto es ayudado por la naturaleza. Las hadas, flora, fauna y primavera. Tiene que enfrentar a su ego, que es un dragón maléfica. Y con la espada de la verdad y el escudo de la virtud, tiene que ir rompiendo todos los vicios, todos los obstáculos mentales hasta que llega al palacio
y en la torre superior está dormida su amada Rosa, y con un beso de amor la despierta y así la desposa. En cambio, el misticismo femenino es más bien que Rosa Cruz es martinista, más que templario, es cristiano, en donde el alma debe purificarse y santificarse y esperar pacientemente a que el esposo divino llegue y la despose. Eso decía San Martín, convertirme en la esposa del Redentor, convertirse en la esposa de Cristo, prepararse y estarse purificando hasta ser digna de recibir la conciencia cósmica. En cambio, el misticismo Rosacruz es el de ser un ente activo. Hay un pasaje evangélico que dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y Elena Blavatsky dice: la verdadera traducción es esta: por la fuerza se ha de conquistar el reino de los cielos, y por la fuerza lo conquista el fuerte. El Rosacruz se ha de ser por sí mismo sin que nadie lo haga. Esto aparece en el 4º tomo, al final del primer capítulo de Isis sin velo.